La palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta mañana acerca del matrimonio de José y María. ¿Qué podemos aprender del matrimonio de ellos? Dice acá en Mateo capítulo 1, en el versículo 20, y pensando él en esto. Está hablando acerca de José. ¿Qué estaba pensando José? José, dice la palabra de Dios en el versículo 19, que era justo y había quizás escuchado, pero yo creo que más que nada se enteró por medio de quizás el chisme de que María, su mujer, que estaban comprometidos. En esos días, el estar comprometidos era algo muy similar al estar casados. Estaban desposados entre ellos dos. Y dice la palabra de Dios que su marido José, como era justo, no quería infamarla, no quería ponerla en evidencia, no quería ponerla como ejemplo público de decir: miren, esta mujer con la que me voy a casar, estoy desposado, comprometido con ella, miren lo que ha hecho, ahora está embarazada. Y yo creo que lo que quizás él pensó, dijo: yo no soy mejor que ella, ella es una santa mujer, una mujer pura. No sé qué pasó, pero mejor para no infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. Estaba pensando en todo eso, y por eso encontramos en el versículo 20 que dice: y pensando él en esto, dice, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José. Dios conoce nuestro nombre y Dios nos habla a cada uno de nosotros directamente por nuestro propio nombre. Y el ángel del Señor le dice: José, hijo de David, porque en su descendencia o su ascendencia de él era del linaje de David. Dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 24, y entonces dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Lo primero que podemos ver aquí acerca del matrimonio de José y María, podemos ver, número uno, la presencia de Dios en sus vidas. La presencia de Dios en sus vidas. Y esto no era por casualidad que ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas, pero José, dice la Biblia, que era justo. Era justo, y María era una mujer virtuosa, era una mujer no común, era una mujer elegida de parte de Dios. ¿Y por qué habrá sido? Porque era una mujer que vivía para Dios. Entre todas las mujeres,
de todo el mundo, Dios dijo: esta mujer, María, es una de las que están caminando conmigo, están buscando mi rostro, es una mujer justa. Y también José, un hombre justo que buscaba a Dios, que tenían ellos entonces la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y cómo sabemos que la presencia de Dios en sus vidas? Porque no hay nada más claro que la presencia de Dios, que cuando Dios viene a platicar con nosotros. Amén. Cuando Adán y Eva, allá en la creación del mundo, Dios se presentaba y caminaba con Adán y caminaba con Eva y platicaban como uno platica con su amigo. Ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas. Lucas capítulo 1, versículo 26 nos habla aquí de María. Vimos acá de cómo Dios habla con José y cómo José está pensando dejarla y dice: bueno, para no infamarla la voy a dejar. Y Dios se le presenta a José y la presencia de Dios en la vida de José se hace manifiesta en María. Lucas capítulo 1 versículo 26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Si se dan cuenta, Dios no escoge a una mujer que no era virgen, sino una señorita, una mujer pura, una virgen desposada que ya estaba comprometida con José, de la casa de David. Y esta mujer se llamaba María, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces y ella como que se turbó más de la presencia del ángel que se estaba más confundida por el tipo de saludo que recibió que por la aparición de este ángel. Y a mí se me hace interesante esto, como que si la presencia de Dios pudiera ser algo más normal que la salutación de parte del ángel. Para algunos, Dios te habla de repente y dices: wow, ¿qué es eso? Para aquellos que caminan con Dios quizás ya sea algo normal. ¿Sí me explico? La salutación para María, el tipo y la manera fue más asombroso que la presencia de Dios. Pero dice ahí, ¿qué salutación fue esto? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. De tal manera que vemos la presencia de Dios en el matrimonio de María y de José. Porque estaba la presencia de Dios en este matrimonio, porque ellos estaban caminando con Dios, porque ellos estaban viviendo para Dios. Pregunto, ¿está la presencia de Dios en tu vida? ¿Está la presencia de Dios en tu hogar? ¿Por qué la presencia de Dios? Si yo digo que no, ¿por qué no estará ahí en mi hogar? Quizás no está porque no estás caminando con Dios. Quizás hay mucho pecado. Quizás hay mucha marihuana. Amén. Quizás hay mucha violencia. Quizás hay mucha perversión. Quizás hay mucho alcohol. Quizás hay mucha mundanalidad. Hechos capítulo 19, ve lo que dice ahí. Hechos capítulo 19, en el versículo 19, dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué quemaron?
Quemaron estos libros de magia y dice ahí, quemaron todo esto delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No solo trajeron lo que estorbaba en sus vidas, pero dijeron, wow, esto es mucho. El valor de las cosas, de lo que gastamos, que nos apartan de Dios, muchas veces es más de lo que nosotros le damos a nuestro Dios. Ahora, ellos no eran cristianos desde antes, porque dice la Biblia en versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos y los espíritus malos salían. Dios estaba haciendo tremendos milagros con Pablo, y entonces llegando al versículo 19 dice la Biblia, de los que practicaban y todo esto, trajeron todo esto y lo empezaron a quemar. 50,000 piezas de plata era el total de todo esto. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué necesitas sacar de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, para que la presencia de Dios se haga manifiesta? ¿Qué es lo que hay ahí para que Dios, de la misma manera como lo hizo con José y como lo hizo con María, pudiera venir y decir, hey, ¿sabes qué? Yo te voy a usar, yo voy a bendecir tu hogar, yo voy a bendecir tu familia? Le dijo a José, José, tú eres un hombre justo y ¿sabes qué? Yo voy a usarte grandemente. María, tú eres una mujer favorecida, Dios ha hallado gracia en tu vida, yo te voy a bendecir. La presencia de Dios se hizo manifiesta en la vida de ellos dos. No había un matrimonio como el de ellos dos. No había un hogar como el de ellos dos. Dios los quería bendecir. Quizás es tiempo de que comiences a sacar algunas cosas. Quizás es tiempo de que comiences a quemar ciertas cosas. Hermana, quizás es tiempo de que comiences a quemar tus pantalones, amén. Joven, quizás es tiempo de que quemes tu música mundana. Marido, quizás es tiempo de que quemes revistas y películas que no agradan al Señor. Quizás hay cosas en tu hogar, en mi hogar, que es necesario quitar y quemar y destruir, y que me están apartando de la presencia de Dios. Aquí está María, aquí está José, y Dios dijo, ellos son justos, ellos han encontrado gracia y por eso me voy a hacer manifiesto en sus vidas. Vemos la presencia de Dios en la vida de estos dos. Número dos, vemos también las promesas de Dios en ellos. Las promesas de Dios en ellos. Ve lo que dice ahí en Lucas capítulo 1, en el versículo 32. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, ¿conocía o no conocía a José? Sí lo conocía. Pero ella estaba tratando de decir, todavía no, ni me caso, como apenas estoy comprometida. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios está diciéndole a ella, ¿sabes? Estas son las promesas que yo tengo para ti y para tu familia y para el bebé que nacerá. Dios haciendo una promesa a María.
Y Dios haciendo la misma promesa a José. Vean allá en Mateo capítulo 1, en el versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Está diciéndole a José: José, este niño Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. Está dándole una promesa a José, diciéndole quién iba a ser Jesús, diciéndole de la manera extraordinaria que Dios iba a usar a Jesús, diciéndole y dándole esta promesa a José, diciéndole y dándole esta promesa a María, de tal manera que este matrimonio tenían las promesas de Dios en sus vidas. Y las promesas de Dios no solamente fueron para ellos, pero también es para nosotros. Estas mismas promesas eran promesas que ya se habían hecho al pueblo de Israel. Estas mismas promesas de quién iba a ser Jesús se habían escrito 500 años antes y muchísimo antes de que vendría un redentor. Ellos ya habían escuchado, leído las promesas cuando iban a la sinagoga. Estoy casi seguro de que ellos podían sentarse y de vez en cuando los sacerdotes y fariseos y los escribas quizás se acordaban de decir: y vendrá un redentor. Y ellos escuchaban y decían: oh, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo vendrá ese redentor? Hemos escuchado por años que un redentor nos vendrá a librar. Hemos escuchado por años que vendrá un salvador. ¿Cuándo vendrá ese salvador? Y quizás pensaron: quizás eso no va a ser en nuestros días, quizás eso no va a ser en nuestros tiempos. Pero de repente Dios se presenta en sus vidas. Y no solamente se presenta Dios, pero ahora les hace esa promesa que ellos han estado escuchando por largo tiempo. Ahora ellos con sus propios oídos pueden escuchar de la promesa del Redentor. Ahora ellos con sus propios oídos pueden escuchar la promesa del Salvador, la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, la promesa de un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ellos están escuchando las promesas que ya han leído, ellos las están escuchando. Y a veces cuando las leemos es diferente a que cuando Dios me habla al corazón directamente. Y cuando Dios habla a mi corazón directamente, digo: Señor, ¿será cierto? ¿Serán ciertas tus promesas? ¿Será verdad lo que tu palabra dice? Hermano, es verdad. Hemos escuchado que Cristo viene, leemos que Cristo viene, pero simplemente tú tienes que escuchar de parte de Dios que realmente Cristo viene. No tiene Dios que mandar un ángel, no tiene Dios que mandar a Gabriel y tocar ahí a tu puerta de tu casa y decir: oye, ¿sabes qué? He visto que no crees a las promesas de mi palabra y estoy aquí para decirte que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y son sus promesas. Tenemos promesas de parte de Dios. Ellos tenían promesas de parte de Dios, pero ahora las están escuchando con sus propios oídos. Este matrimonio era un matrimonio singular, porque ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas, pero también las promesas de Dios en sus vidas. Y tú y yo podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas y podemos también clamar a sus promesas. Podemos leerlas, pero a veces leemos una promesa y como que la leímos muy rápido. Vemos y vemos y vemos promesas y las leemos muy rápido. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Cuando leas las promesas de Dios, no las leas tan rápido. Cuando leas y veas las promesas de Dios, recuerda que también son para ti. Cuando leas y veas las promesas de Dios, pregúntate: ¿será esta promesa para mí?
Y muchas de las veces sí lo es. Ahora, una promesa representa en muchas ocasiones un sí condicional. La venida de Cristo, Él viene, pero el hecho de que yo me vaya con Él es que si yo soy salvo. Él de por sí va a venir, sea salvo o no sea salvo, amén. Pero es mejor cuando eres salvo para ir a las nubes con Él. La promesa de que Él iba a venir durante el tiempo de ellos iba a suceder, pero que mucho mejor que sucedió en sus vidas. Según de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento nos habla y nos dice allá en los últimos versículos de José: y todas las promesas de Dios se cumplieron. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que Él promete. Y qué bendición cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, pero también podemos nosotros tener esas promesas de parte de Dios. Tenemos sus promesas que se cumplen en nuestras vidas. Y tú tienes que buscar y decir, bueno, ¿qué promesa aclamar? Por ejemplo, la primera promesa que nos habla de nuestros hijos para darles larga vida sobre la tierra. Dice la Biblia que si nuestros hijos obedecen y honran a sus padres, tendrán larga vida sobre esta tierra. Y es una promesa de parte de Dios. Tenemos varias promesas de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo y hablando últimamente? Quizás Dios te ha estado hablando y diciendo: hey, yo te quiero bendecir. Y la bendición es una promesa de parte de Dios. Pero ¿qué yo estoy haciendo para recibir esa bendición? Un padre quiere dar muchas cosas a sus hijos, pero si sus hijos son unos mal agradecidos, si sus hijos desprecian a su padre, si sus hijos siempre están faltando el respeto a su mamá, si sus hijos siempre están en desobediencia y caminando en malos pasos, el papá, la mamá van a decir: no, mis hijos no merecen nada. Y en ocasiones así estamos nosotros con nuestra relación con Dios. José y María fueron escogidos para servirle a Él, para llevar en ellos a este bebé que iba a ser una transformación total, más que la transformación que estamos viviendo los días de hoy, amén. Número 3, vean lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 25. Número 3, vemos el propósito de Dios en la vida de ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de ellos? Yo creo que uno de los primeros propósitos era que se amaran. Amén. No escuché muchos amenes, pero está bien. Mateo capítulo 1 versículo 25, versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José obedeció a Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros obedezcamos a Dios. El propósito de Dios en la vida y en el matrimonio de José y en el matrimonio de María era que ellos hicieran lo que básicamente Dios quería que ellos hicieran. Cuando viene Gabriel y le dice a María: ¿sabes qué, María? Dios va a hacer esto en tu vida y Dios te va a dar a ti un bebé, un santo ser que va a nacer y va a ser el Redentor. María no se quejó. María no dijo: ay, Señor, pero porque yo, esta es una gran carga, yo no sirvo, yo no. No, sino María lo tomó y simplemente ella meditaba en su corazón diciendo: wow. Como que no le daba tiempo para entender lo maravilloso que era esto en la vida de ella.
Y cuando Dios te escoge a ti para servirle, para obedecerle, en vez de que te estés quejando, en vez de que digas, pero Señor, ¿yo por qué tengo que ser una esposa obediente? ¿Yo por qué tengo que ser un esposo que ama a su esposa? ¿Yo por qué debo de ser un joven que obedece a sus papás? ¿Yo por qué tengo que hacer esto y que ir a la iglesia y que leer la Biblia y que orar y todas? No, Señor, como que esto está muy difícil. María lo aceptó por fe y dijo, si ese es tu propósito para mi vida, yo lo voy a aceptar. El propósito de Dios para la vida de María y de José era que se amaran. Versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y esto está hablando acerca de esa relación íntima. Está hablando del matrimonio. Está hablando acerca de que María y José tuvieron más hijos, amén. Pero antes de esto, dice la Biblia, no la había conocido. Pero después de que nació Jesús, ahora se amaban. Ahora era un matrimonio normal, un matrimonio para Dios. Y ese era el propósito de Dios para la vida de María y de José. Era un matrimonio que estaban siguiendo el propósito de Dios, que se amaban. Era un matrimonio que obedecían a Dios. Y aunque la Biblia no nos habla y no nos dice mucho acerca de cómo estaba su matrimonio, yo pudiera pensar y decir si era una mujer perfecta, si era un hombre perfecto, si era un esposo perfecto y una esposa perfecta. Yo creo que era un matrimonio siguiendo el propósito de Dios. Yo no creo que María decía, wow, abran paso, ahí va María, todas las mujeres apláudanme porque soy una mujer perfecta. Y cuando iba a visitar a su prima Elizabeth, a ver, prima, ponte de rodillas, bésame mi mano y hagan una gran fiesta porque a cada aldea y a cada pueblo que yo voy a ir tienen la presencia de María. No creo que hacía así. José, yo no creo que iba a cada lugar y decía, hey, yo soy José, el perfecto marido. No, yo creo que José decía, yo soy imperfecto. María decía, yo soy imperfecta. Pero aún así aceptaban el propósito de Dios en la vida de ellos. Era que tuvieran a este santo ser, al Señor Jesús. Era que obedecieran a Dios. Era que se amaran ellos. José no le dijo, oye, ¿sabes qué? Como que yo tengo duda de quién es este bebé. Yo creo que comí muchos chilaquiles el día que tuve ese sueño del cual yo te dije. No, él sabía el propósito de Dios en su vida. Ella sabía el propósito de Dios en su vida. Y dijeron, vamos a seguir el plan de Dios. Vamos a seguir el propósito de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque Pablo decía, yo no quiero. Y le daba patadas a ese garfio, que cuando le damos patadas a ese garfio, nosotros somos los mismos que nos lastimamos. Pero cuando seguimos el propósito de Dios, entonces ya no estamos dando coces o patadas contra el propósito de Dios, sino le estamos diciendo a Dios, Señor, yo acepto tu propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios que Dios tiene para ti en este año 2020? Lucas capítulo 2 versículo 22. Ellos obedecieron. Ellos siguieron el propósito de Dios, se amaban. Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos dijeron, ok, vamos ahora a presentar. Y era algo que ellos tenían que hacer. Y bueno, ya no vivimos bajo la ley,
tenemos la oportunidad, pero no como un mandamiento a seguir para presentar a nuestros hijos. Pero ellos presentaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: nosotros queremos seguir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ellos no dijeron: bueno, ya nació este bebé y ahora nos vamos a separar. No, ellos dijeron: vamos a seguir viviendo el propósito de Dios. Y trajeron a Jesús y lo presentaron y ofrecieron sus ofrendas. Y cuando estaban ahí se encontraron, ¿verdad? Con Ana la profetisa y con, ¿quién era este otro? Simeón, y ahí estaban hablando con ellos y decían: wow, esto es tremendo. 8 días después, Dios nuevamente confirmando en sus vidas lo que Dios tenía para ellos. ¿Pero dónde fueron ellos? Al templo. ¿Qué encontraron en el templo? Una confirmación del propósito de Dios para sus vidas. Dios no tenía que hacer esto. Dios no tenía que preparar a alguien, a Ana y a Simeón ahí para esperarlos y decirles: Él es el Redentor, Él es el Salvador. Pero Dios lo hizo así. En ocasiones tenemos dudas en nuestra vida y podemos reconfirmar el propósito de Dios cuando yo vengo a la iglesia. Puedo yo reconfirmar el propósito de Dios cuando leo su Biblia. Me desanimo constantemente, me quiero echar para atrás constantemente, quiero dejar de ir a la iglesia constantemente, quiero dejar las cosas de Dios constantemente. Pero tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti, para tu hogar, para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Ve lo que dice Lucas 2:39. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. ¿Con cuánto cumplieron? Cumplieron a medias, cumplieron un poquito, hicieron un poquito. ¿No dice la Biblia? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Habrán sido ellos unos buenos cristianos? Yo creo que sí. ¿Cumplieron con todo? Dice la Biblia que sí, cumplieron con todo. Todo lo que necesitaban hacer, ellos lo hicieron y lo siguieron. Versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué harías, hermano, si Dios trajera ahí un bebé, toca a tu puerta y dice: ¿sabes qué? Este es el Salvador del mundo. Yo quiero que tú lo críes. Y tú dices: ay, pero yo, ¿cómo le voy a hacer? Dios dice: no, nada más vive para mí, sírveme a mí, haz lo que yo te digo y todo va a estar bien. Señor, ¿no sería una gran responsabilidad que yo les dijera: ¿sabe qué? Aquí está Keke, ya no la quiero yo en mi casa. Ahí está, hermano, hermana, ¿verdad? Tiene 9 años, voy a regresar por ella cuando tenga 20, a ver cómo me la deja. Espero que me la deja mejor. Yo creo que sería una gran responsabilidad de ser el papá para esa niña, la mamá para esa niña. Ellos tenían un gran propósito para sus vidas. No era algo sencillo. Pero dice la Biblia: el niño creció y se fortaleció, se llenó de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero qué fácil, era el hijo de Dios y tenía que obedecer. No, aún así ellos tenían que ser buenos papás, tenían que ser un buen ejemplo, tenían que ser un buen matrimonio. Ellos tenían en sus vidas, tuvieron en sus vidas la presencia de Dios porque eran justos, tenían las promesas de Dios que ellos pudieron ver que se cumplieron, y ellos tenían el propósito de Dios para criar a un bebé para que fuera el Salvador, para que
Versículos después o antes, no recuerdo muy bien, creo que después, es cuando el Señor Jesús, ellos lo llevan al templo cuando tiene 12 años y ellos están buscando al Señor. Y no quiere decir que fue la única vez que lo llevaron al templo, pero esa era la costumbre. Pero lo que quiero que veamos es que era una gran responsabilidad en la vida de ellos criar a Jesús. Criarlo a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. El Señor Jesús comienza su ministerio a los 30 años. ¿Qué era lo que hacía José? ¿Qué era lo que hacía María? Yo no sé, pero yo creo que ellos eran buenos padres. No vemos en la Biblia que el Señor Jesús a los 20 años habla con Dios de rodillas y dice: Señor, ¿por qué me mandaste a este hogar? Me hubieras mandado a otro hogar. ¿Cuántos niños a veces: ay, Señor, ¿por qué me mandaste acá a Puebla? ¿Por qué me mandaste a este hogar tan horrible, tan feo? Joven, dale gracias a Dios por tus papás. Dale gracias a Dios por donde Dios te puso, por donde tú naciste, por el hogar que tienes, por la casa que tienes, por la iglesia que tienes, aún por el pastor que tienes. Ni modo, amén. Dale gracias a Dios. Pero Jesús no estaba quejándose, nunca se quejó. El propósito de Dios en la vida de José y en la vida de María, ellos lo aceptaron y ellos dijeron: vamos a hacer lo que Dios tiene para mí. Este nuevo año tenemos varios propósitos, yo creo que muchos de nosotros. Y te vas a proponer muchas cosas en tu vida. Y espero que las puedas cumplir. Pero antes de buscar tus propios propósitos, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? En este año 2020, ¿qué quieres que yo haga? Que yo cambie, que yo comience a hacer. Quizás un ministerio, quizás una misión, quizás algo tan sencillo como venir más fiel a la iglesia, quizás comenzar a dar tus diezmos, quizás ser más fiel. Yo no sé, pero ¿por qué no le dices al Señor: Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tus promesas, y yo quiero tu propósito, y ayúdame a cumplirlos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este matrimonio dedicado, en donde tú los usaste a ellos dos para criar a nuestro Salvador. No encontramos algo en que nos pueda hacer ver que era un mal padre José, una mal madre María. Al contrario, encontramos buenas cosas de ellos. Gracias te damos por sus vidas, de cómo tú los usaste a ellos. Y Señor, yo creo que también nos puedes usar a nosotros. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos también, buscamos y queremos, Señor, tus promesas en nuestras vidas. Pero Señor, también, ¿qué es tu propósito? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos obedecerte? Y así, con ojos cerrados y con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mí? Aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Alguien así levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente, dobla su rodilla, habla con Dios? ¿Por qué no habla con Dios y le dice: Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es tu propósito para mí en este año 2020? Necesito más de tu presencia. María nunca se imaginó ver la presencia de Dios en su vida. José nunca se imaginó ver y tener la presencia de Dios, y aún así Dios se manifestó en su vida.